Ciberseguridad 360. Jornadas STIC. Centro Criptológico Nacional. Han compartido ponencia, acceso a información sensible en estas 15ª jornadas STIC organizadas por el Centro Criptológico Nacional. Estoy con Pablo Sanemeterio para charlar con Jerónimo García, CEO de Sidertia Solutions, y con Juan Luis García, su director comercial. Bienvenidos a ambos. Jero, Juan Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes. Pablo, ¿qué entendemos? Bueno, ahora les vamos a preguntar primero que nos cuenten quiénes son Sidertia, pero antes de todo, Pablo, información sensible, madre mía, ¿dónde ponemos el límite de la información sensible? Pues hombre, claramente yo creo que toda aquella información que solo deba conocer aquel que tenga que tener acceso a ella, básicamente, así hablando en pocas palabras. Y en esa información sensible, pues mira, tú como ciudadano, tus datos fiscales, tu información de la renta, tus datos médicos, todo ese tipo de información es información sensible. ¿Qué hacéis en Sidertia, Jero? Sí, pues nosotros en Sidertia somos una compañía española que nos dedicamos sobre todo en la evolución de la ciberseguridad a llevar pues el concepto de protección del dato, que al final, como indicabais, pues lo más preciado siempre es el dato que almacena una entidad y que protege para evitar que pueda ser mal utilizado, que pueda hacer una fuga, filtración, es decir, todo lo que pueda ser ese riesgo que ponga en evidencia pues la ausencia de medidas que hagan que puedas tener en riesgo la información que estás almacenando. De tal forma que nosotros lo que hemos hecho ha sido una trayectoria dentro en el ámbito de la ciberseguridad orientada a esa protección del dato, el manejo de información sensible, como indicabas, y que sobre todo basa en que sea la entidad la que pueda categorizar o que pueda tener en consideración hasta dónde quiere proteger su información y de qué forma la quiere proteger. De tal forma que en Sidertia lo que estamos haciendo es poder llevar a ejecución no solamente las medidas técnicas que requiere una organización para que a través de la tecnología pueda llevar a cabo pues esa protección, sino también que involucre al usuario, que es el que está haciendo uso de esa información. De tal forma que no solamente delegamos en la información técnica, sino también en las medidas organizativas y procedimentales que debe tener una entidad para poder cumplir con ese mérito, ese logro que es la de protección de la información. Con ello, ¿qué conseguimos? Que a la hora de poder adecuar esa información, pues la puedas trabajar en distintas formas que pueda tener, digamos, una normativa específica, como puede ser a lo mejor a nivel... Nosotros lo que hacemos es encapsular la información de tal forma que una entidad pueda otorgar esa encapsulación a un máximo nivel, que es lo que en sistemas de secretos oficiales pues se habla de ámbitos de grados de sensibilidad, que es pues lo que conocemos como en difusión limitada, confidencial, reservado, secreto, etcétera, etcétera, y que en ese caso pues es el máximo nivel de seguridad que le puede dar a una información. A partir de ahí lo podemos degradar, de tal forma que vienen ahí aplicados pues lo que pueda ser el Esquema Nacional de Seguridad, que aplica esa normativa que va a esa protección de la información que tiene que llevar toda administración pública y empresas que trabajen para la administración pública, y al mismo tiempo todo lo que podría ser otro tipo de normativas, como pueden ser ISOs, que también mezclan esa parte organizativa y técnica para que puedan garantizar ante sus clientes que pueden llevar a cabo esa protección de la información y garantizar esa confianza de que esa entidad que está manejando la información pues cumple con unos requisitos mínimos de aplicación de medidas de seguridad y configuraciones de seguridad que van a garantizar esa protección de la información. A partir de ahí, pues todo lo típico que son auditorías al uso, que son pues los típicos test de intrusión que se hacen para los servicios que una empresa tiene a nivel externo, como pueden ser servidores de correo, portales web, servicios que pueden estar a disposición de otras entidades, y las auditorías al uso que también se suelen hacer, que lo que se denominan auditorías de infraestructura, para saber que dentro del manejo de los propios usuarios de la organización pues que no hay ninguna fuga, o que como siempre pues se fían de que es personal de la empresa y por tanto le das confianza, pero evidentemente siempre hay que estar vigilando toda esa evolución de cómo van aplicando esas medidas para garantizar que se está cumpliendo con esa securización de la información que se está manejando. Eso es un poco el conjunto que hace Sidertia, además de desarrollo de algunas aplicaciones que hacemos en conjunto con el Centro Criptológico Nacional para, digamos, poder llevar a cabo esa labor de no quedarse en documentos, sino que puedan centralizarse en soluciones que permitan una gobernanza y una gestión de esa información de una forma controlada. Lo ha explicado clarísimamente bien Jerónimo
Jerónimo García, el CEO de Sidertia Solutions. Sistemas complejos, sin lugar a dudas, pero que requieren una constante evaluación de esas medidas. ¿Cómo aplica esto, Juan Luis? Bueno, pensemos por un momento. Hablemos, por ejemplo, de materias clasificadas, que es uno de los mecanismos que hemos tratado en la sesión. Por ejemplo, en materias clasificadas que hemos tenido ahí, hemos tenido ahí organizaciones como Navantia, como ESIA, como Airbus, que evidentemente manejan información de alto grado de protección para la defensa nacional o para intereses. Entonces, cuando hablamos de esas metodologías, ¿qué es lo que tenemos presente? Que a veces había una diferenciación entre cómo se protegían las cosas y cómo eran las tecnologías de la información. Los sistemas clasificados tienden a ser entes muy estancos, arcaicos, y evidentemente no iban a la par de cómo eran los sistemas modernos, basados en virtualización, en unas tecnologías modernas, en CPDs virtuales, en sistemas de hiperconvergencia. Entonces había una disociación entre un sistema y otro sistema. Quiero estancar algo porque lo quiero proteger al máximo nivel, pero no quiero aprovechar todas las capacidades que me ofrece a día de hoy la tecnología de información. Eso no era posible, eso no era viable, no era sostenible. Entonces el objetivo es cómo creo un sistema complejo en el cual ponemos en marcha la mayor parte de tecnologías de los sistemas de la información que tiene al alcance cualquier industria, cualquier sector, pero le otorgo de las máximas capacidades de protección que requiere el manejo de información, por ejemplo, de tipo clasificada o información sensible para proteger la información de un Estado, de un gobierno concreto, de una organización o de ese tipo. Entonces era esa conjunción y de eso hemos estado desarrollando dicha sesión. Y una pregunta, Juan Luis. ¿Dónde están las principales amenazas para esta información, estas fugas de información, que yo creo que es el punto clave de todo esto, y cómo se pueden combatir? En este caso hablamos de ataques directos de países. Es decir, ¿qué pasa cuando estamos trabajando con información clasificada, con materias clasificadas? Hablamos de la información de un Estado. Y que es la Champions de la ciberseguridad. Efectivamente, estamos hablando ya de temas muy críticos en el cual atacar o conseguir la información clasificada es evidentemente conocer cuál es la deriva de un país, lo cual hablamos siempre los cables famosos de Ministerio de Exteriores y demás. Al final ahí está toda la esencia del país, el desarrollo estratégico del país, y eso es lo que hay que proteger. Entonces tenemos que valorar la amenaza en la justa medida, en el cual el atacante es un atacante que es conocido, pero que tiene a veces todas las habilidades del mundo y los medios necesarios, porque va a por la información más crítica. Ya no hablamos solamente del desarrollo de una aeronave, el punto flaco vulnerable de una aeronave, sino incluso la información más secreta que puede tener un país. Entonces ahí está la amenaza. ¿Eso qué implica? Que, como comentamos, yo puedo hacer un sistema en el cual encapsule todo y no permita salir nada, pero eso no es colaborativo. Y a día de hoy tengo que conjugar esos dos aspectos, es decir, tengo que abrir un poco la mano para que el sistema sea usable, para que se pueda acceder, pero tengo que tener en cuenta muy claro que las amenazas contra las cuales jugamos son amenazas muy críticas y muy sensibles, y ahí es donde tenemos el sentido. La fuga de información evidentemente es el hecho, ya no solamente de un ataque externo, sino alguien que se haya vendido, que le pongan encima de la mesa X dinero por exfiltrar determinada información. No es información cualquiera y vale mucho dinero. Por lo tanto, se adecúan medidas de las personas, se evalúan a las personas, se aplican medidas físicas para controlar muy bien el perímetro físico y, por supuesto, todas las medidas lógicas para controlar realmente todo lo que está pasando en el sistema de información. Pero ¿qué nivel de amenaza tenemos ahora mismo en España, de estas que apuntaba Juan Luis? Hombre, es sobre todo internacionales. Cuando hablamos de información sensible, tenemos que tener en cuenta que la información que se está intercambiando en este tipo de manejo de información, de la que es clasificada, sí que al final los proyectos que se llevan a cabo en estas organizaciones internacionales pues son compartidas por distintos países, de tal forma que cuando, por ejemplo, hay una aeronave que se tiene que construir, pues hay un fabricante que reside en un país en concreto, pero las piezas se montan en distintos países. La confiabilidad de cómo se maneja esa información viene dado por esa declaración de cumplimiento que tenga ese país, es decir, que otorga la autoridad nacional, de tal forma que si un país en concreto no tiene esa declaración de cumplimiento, pues ese fabricante no debería permitir que ese país hiciese uso de esa información. Si hay un país que no hace una buena securización, una buena configuración de esas medidas, pues el atacante chino, ruso o cualquiera de estos ámbitos internacionales, pues lo que va a buscar es
atacar a ese país que no está aplicando esas medidas de securización que marca la norma para poder tener esa confiabilidad que dan los países a la hora de compartir esa información. Y, Jero, Juan Luis, habéis hablado de tema físico. ¿La seguridad física es importante también para la hora de proteger la información? Mucho. Te comento luego si quieres acabas rematando tu, Jero. Fijaros tan importante que es que hay una parte de la seguridad de la protección física que se habla los test de emanaciones o test frente a emanaciones electromagnéticas, es decir, se asume como un potencial riesgo la posibilidad de que una CPU emita información hacia el exterior, que un cable por el que pasa y que normalmente nosotros no entendemos o no vemos nada, sin embargo eso está emitiendo electrones, que un potencial atacante en una cercanía más o menos lejana puede evaluar realmente qué es lo que está pasando ahí y puede convertir esos electrones en información en bit, y los bits evidentemente lo conviertes en instrucciones. Entonces, para proteger eso, para proteger todo ese entorno y evitar la fuga de información, la salida de información, lo que se construyen son espacios. Correcto. Ahí lo que tenemos es que esas medidas físicas son las relacionadas a, como decíamos, esas emanaciones que emiten los monitores o que emiten, como decíamos, a través de cables que están protegidos, y que todo ese tipo de información, pues hay distintas zonas que dentro de este ámbito de manejo de información sensible en materia de información clasificada, pues se denominan zonas administrativas de protección, que es un ZAP, que es donde se puede almacenar información o consultar información de nivel de difusión limitada, y después grados superiores pues ya es una zona de acceso restringido, lo que es un ZAR, una ZAR, que es la que ya necesita de unas medidas específicas a nivel de construcción de los muros, techo, suelo, tipo de cable que va a entrar, el grosor que debe asistir o que debe existir, y después también las habilitaciones personales de seguridad que debe tener todo personal que vaya a acceder a esa ZAR para poder consultar o manejar cualquier tipo de información. Por eso, en ese tipo de medidas, pues toda organización, además de tener que cumplir con esas medidas físicas que da una ZAR, pues tiene que tener personal especializado, como es el JSSP, que es el jefe de seguridad, que es el que tiene que velar porque todo el personal esté formado y porque de forma periódica se vayan actualizando, que todas esas medidas que tiene esa entidad implantadas, pues vayan manteniéndose en el tiempo y que nunca degrade pues ese nivel de seguridad. Sin lugar a dudas, sistemas complejos. Complejo es el mundo al que nos enfrentamos y sobre todo a sus amenazas. Jerónimo García es CEO de Sidertea Solutions y Juan Luis García es su director comercial. Ambos nos han acompañado en estas jornadas STIC del CCN. Os agradecemos mucho vuestra presencia aquí. Enhorabuena por el trabajo realizado. Mucha suerte para el futuro. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente. Gracias. Un saludo. Hasta luego.